Y muy arraigados los deportes ecuestres en nuestro país. Se trata de un concurso de salto de obstáculos. Llegarán en la pista a tener una altura de entre unos 70, unos 75 en la prueba mayor de este concurso, de esta competencia. En el desempate, Beca Duncan, historiadora, pues el caballo y los deportes ecuestres desde la llegada de los españoles a nuestro país, pues parte de la identidad, ¿no? Se fue construyendo y bueno, pues digamos que están desde los caballos charros, desde los chinacos, para llegar a las Olimpiadas de Londres con el general Humberto Mariles montando arete y Así es. siendo campeón, bueno, ganando la medalla de oro en la prueba por equipos y también en la individual se llevó una medalla, ¿no, Beca? Sí, efectivamente. Y bueno, es importante mencionar que los caballos tienen una historia muchísimo más larga en nuestro país de lo que quizá en un primer momento podríamos creer. Siempre se nos dice, Juan, que los caballos llegaron con los españoles. Y es cierto que con la conquista se reintrodujo el caballo a América, pero realmente lo que es muy sorprendente es que hay evidencias de que hubo caballos en América mucho antes, pero se extinguieron. Estamos hablando de que probablemente se extinguieron hace 12,000 años. Es decir, que junto con los mamuts, con los perezosos gigantes, con los tigres dientes de sable, en algún momento hubo caballos en nuestro territorio. Esto lo describió Charles Darwin en un viaje que hizo él a Sudamérica. Él encuentra dientes de caballo en Argentina, esto en 1826, y el hallazgo más reciente, muy interesante, es el que se da con la construcción del AIFA. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles reveló un enorme cementerio, el cementerio más grande de mamuts descubierto hasta la época, por ejemplo, y ahí también encontraron evidencias de caballos prehistóricos, estos caballos del Pleistoceno. Eohippus. No estoy seguro que... Bueno, ese es digamos, el tatarabuelo prehistórico de los ¿Debe caballos, ser? el Eohippus. Hay un escritor especialista de hace miles de años llamado Genofonte, no sé si tú lo has consultado Claro. en alguna ocasión, que me parece que es el primer registro literario que existe sobre caballos Mira, en la no lo historia sé, pero y se refiere yo al les Eohippus. recomiendo que vayan al Museo del Mamut, que está en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque ahí pueden ver los restos de estos animales que fueron encontrados ahí. Pero entonces estamos hablando de que sí hubo caballos endémicos en América, pero se llegaron a extinguir Equinos, en algún podríamos momento. decir, ¿no? Antes que Exactamente, porque es caballos. una especie No es lo distinta, mismo, sí, es una especie distinta. Y luego, ¿qué sucede? Efectivamente, los españoles reintroducen los caballos con la conquista, juegan un papel muy importante los caballos en esa guerra, Ajá. les da una ventaja superior por encima de los guerreros indígenas, pero fíjate, Juan, que Qué bueno que les dices guerreros y no caballeros, porque es en el caballero águila y el caballo escuchado en la escuela. Claro. Y entonces los antiguos mexicanos, los mexicas, tenían el caballero águila y al no son caballero caballeros porque jaguar. no tenían caballos. No tenían caballos, eran guerreros, ¿no? Efectivamente, Está bueno, eran perdón, guerreros. Beca. Pero fíjate que los indígenas nunca habían visto un caballo, porque les digo que se habían extinguido hace 12,000 años, ¿no? Entonces, la manera en la que los nombraban era con el nombre de los venados Mazatl, porque pues les parecía que era lo más cercano, lo más similar que ellos podían entender. Vamos a ver a los caballos representados en los códices, el códice florentino, el lienzo de Tlaxcala, son algunos de los códices en los que los podemos encontrar. Y fíjate, Juan, un dato bien interesante es que los caballos podemos encontrarlos en el Zompantli, porque pues tras la noche triste, como parte de los sacrificios que hacen, sacrifican también caballos. Entonces, junto con los cráneos de los españoles caídos en esa batalla, también colocan cráneos de caballo. Entonces, la imagen del español con la imagen del caballo va a ser indisoluble en la conquista, ¿no? Oye, una pregunta, porque hay registros históricos, pero ya es que luego la historia la escriben pues, otras gentes, y luego escriben cosas que quieren que hayan pasado. Entonces, como lo escriben hace mucho tiempo, lo damos por sentado. Pero dicen que los antiguos mexicanos, cuando vieron en el Valle de México llegar a Hernán Cortés y sus acompañantes, creían que los caballos y ellos eran un mismo ser. Yo me pregunto, ¿será cierto esto? Jerónimo de Aguilar ya había llegado mucho antes a Yucatán, ¿no? Y Hugh Thomas en su libro La Conquista de México dice, no, eso es una de los, ahora sí que de las
no había chat del tío, pero de los códices de las tías y de los tíos, ¿no? Sí, Que bueno, eso hay no que sucedió. entender, a ver, en las crónicas de la conquista se habla de los caballos, Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de las cosas de la Nueva España los menciona, y también se habla de este tipo de episodios. Hay que entender que también los españoles escriben esas crónicas pues con un sentido propagandista. Así es, están tratando también de justificar la conquista de alguna manera, y lo escriben también con los referentes que tienen ellos de la cultura europea, ¿no? Entonces hay que entender que esas crónicas también están destinadas a un lector, ¿no? Tienen un lector en mente y están escritas para ese lector. Entonces siempre hay que tomar las crónicas como con un grano de sal, ¿no? Pero si les interesa saber sobre los caballos que llegaron en la Nueva España, en la conquista, Sí. yo les recomiendo mucho que lean a Bernal, porque Bernal incluso te dice, Sí. fulanito llegó con el caballo de nombre tal, Claro. que era de esta raza, ¿no? Sí, O sea, de él este describe, color, exacto, era de este era color. un vallo tordado, Exacto. rodado, rosado, ¿te acuerdas que así decía? Sí, sí, sí. Era conocido por tener estas destrezas, estas habilidades. Así es. Y Entonces, de los bueyes también hablan. también, desde Sí, luego, desde de luego. los bueyes que llegaron con Hernán Así Cortés. es. Oye, pero tú quieres hablar también de los deportes. Tenemos un minutito, nada más para ecuestres. recordar que el general Mariles, Humberto Mariles, Así es. ganó en las Olimpiadas de Londres a lomos de arete un caballo tuerto que además se fue sin permiso, le dijo el secretario de la Defensa, no te lo llevas, ese caballo está tuerto, se lo llevó sin permiso y ganó. Así es, él ganó la primera medalla de oro de México, ganó otras dos, otro oro individual y ganó bronce, pero además la primera medalla en la historia de México, medalla olímpica, fue también en un deporte ecuestre, fue en polo con los hermanos Escandón en París en 1900, y hay que recordar también desde luego la charrería que se data hasta el siglo XVII, cuando los indígenas reciben la encomienda, el permiso de utilizar caballos por primera vez. Sí, y de ahí vienen los chinacos, ¿no? Efectivamente. Porque no les permitían subirse a los caballos, así como tampoco entrar a la Alameda. Beca Duncan, muchísimas gracias, pues ahí lo tiene usted. Vaya al Campo Marte, se está llevando a cabo este concurso ecuestre de primer nivel, le aseguro es un gran espectáculo y los boletos están bien baratos. Nos vamos a una pausa,